Mi mejor amiga pasó meses tratando de seducir a mi esposo porque, según ella, necesitaba saber qué había allá afuera. Ahora se arrepiente de haberme hecho enojar. Carla había sido mi mejor amiga desde que éramos compañeras en la escuela de enfermería y estuvo presente en todo lo importante de mi vida, incluyendo ser mi dama de honor cuando me casé con Daniel hace 3 años. Hacíamos todo juntas, como ir a desayunar los fines de semana, noches de vino y citas dobles cuando ella salía con alguien, lo cual no era frecuente porque tenía un gusto terrible para los hombres. Daniel siempre decía que le alegraba que yo tuviera una amiga tan buena y cocinaba comida extra cuando ella venía, porque sabía que Carla vivía a base de comida a domicilio. Todo era perfecto hasta hace unos 6 meses. Cuando Carla terminó con su último novio desastroso, quien la había estado engañando con su ex todo el tiempo. Yo estuve ahí para ella como siempre, llevándole helado y dejándola llorar en mi sofá durante semanas. Daniel también fue un gran apoyo, diciéndole que merecía algo mejor, e incluyéndola en nuestros planes para que no se sintiera sola. Fue entonces cuando empecé a notar que las cosas se estaban poniendo raras. Carla comenzó a enviarle mensajes de texto a Daniel directamente en lugar de usar nuestro chat grupal. Al principio eran solo memes. Luego le pedía su opinión sobre los chicos con los que hacía match en las apps de citas. Daniel me mostraba todo porque le parecía gracioso que ella quisiera una perspectiva masculina, pero empecé a sentirme incómoda cuando los mensajes llegaban a medianoche. Luego vino el contacto físico. Carla le apretaba el brazo a Daniel cuando se reía de sus chistes. Descansaba su mano en su hombro durante las conversaciones, y empezó a abrazarlo mucho más tiempo de lo normal. En las noches de juego se sentaba junto a él en lugar de conmigo y se inclinaba invadiendo su espacio personal. Cuando se lo mencioné más tarde, me dijo que estaba paranoica y que solo se sentía cómoda con él, como si fuera un hermano. Pero los hermanos no suelen notar cuando usas brasieres con relleno y blusas escotadas. Lo de la ropa se volvió ridículo muy rápido. Carla empezó a vestirse como si fuera al antro cada vez que venía a la casa. Usaba minifaldas, tops cortos y maquillaje completo para ver el fútbol del domingo. Se agachaba justo enfrente de Daniel para recoger cosas que definitivamente tiraba a propósito. Empezó a usar el mismo perfume que yo y hasta se compró el mismo vestido que usé en mi cena de aniversario. Daniel se dio cuenta y me dijo en privado que se estaba sintiendo muy incómodo. El punto de quiebre fue mi cena de cumpleaños. Carla llegó con un vestido tan corto que no podía sentarse sin enseñarlo todo, y pasó toda la noche tratando de darle a Daniel bocados de su postre en la boca. Se la pasó contando chistes locales de sus mensajes de texto y de hecho se sentó en sus piernas durante las fotos diciendo que era solo por diversión. Cuando Daniel se la quitó de encima, ella actuó como si él fuera un amargado. Esa noche le dije directamente que su comportamiento hacia Daniel era inapropiado y tenía que parar. Ella se rió y me dijo que yo era una insegura y que tal vez si yo fuera más divertida, Daniel no disfrutaría tanto hablar con ella. De hecho, tuvo el descaro de decir que a Daniel probablemente le gustaba tener una amiga que no fuera tan aburrida y estirada. Luego dijo que los hombres casados necesitan amigas mujeres para recordarles que hay allá afuera. Quería golpearla, pero en lugar de eso me puse creativa. Primero, empecé a incluir a mi otra amiga, Raquel, en todo. Raquel era soltera, guapísima y realmente respetuosa. Cada vez que Carla enviaba mensajes para salir, yo invitaba a Raquel también. Carla odiaba no ser la única amiga soltera alrededor y Raquel naturalmente recibía toda la atención que Carla estaba acostumbrada a tener. Daniel y yo elogiábamos constantemente a Raquel por su trabajo, su departamento y sus historias de citas, mientras Carla se quedaba sentada hirviendo del coraje. Luego ayudé a Carla con sus apps de citas, pero con algunos ajustes. La animé a hacer match con cada tipo que pareciera interesado y le organicé múltiples citas cada semana. La ayudaba a arreglarse y le subía el ánimo. Luego le enviaba mensajes pidiendo actualizaciones cada 30 minutos durante las citas. Cuando no respondía de inmediato, llamaba al restaurante para ver si estaba bien. Los chicos pensaban que tenía una amiga acosadora y generalmente huían temprano. Pero la obra maestra fue presentarle a Carla al compañero de trabajo de Daniel, Lucas. Lucas era atractivo, exitoso y extremadamente intenso y empalagoso con las mujeres. Le dije a Lucas que a Carla le encantaba la atención y que había mencionado que le parecían románticos los hombres posesivos. A Carla le dije que Lucas era tímido y necesitaba a alguien que realmente lo persiguiera. Su primera cita duró 6 horas porque Lucas no la dejaba irse, llamándolo una conexión verdadera. En una semana, Lucas le enviaba a Carla cientos de mensajes al día y se aparecía en su trabajo con flores. Ella trató de quejarse conmigo, pero le dije que era muy romántico lo obsesionado que estaba. ¿Y acaso no quería a alguien que la pusiera como prioridad? No podía terminar con él sin verse como la mala del cuento que lo ilusionó. Mientras Carla lidiaba con Lucas, me aseguré de que supiera lo genial que era mi matrimonio. Empecé a publicar sobre Daniel constantemente en redes sociales. Cada noche de cita quedaba documentada con fotos de nosotros riéndonos en la cena. Cada chiste local se convertía en una descripción pública. Cada cosa dulce que hacía por mí la compartía donde Carla definitivamente lo vería. Sabía que revisaba mis historias porque las vistas subían en minutos, pero sus comentarios se volvieron cada vez menos frecuentes hasta que pararon por completo. A Daniel le pareció raro cuánto estaba compartiendo de repente en línea, ya que nunca había sido de ese tipo, pero le dije que solo quería recordar los buenos tiempos.
Lo que realmente quería era que Carla viera exactamente lo que no podía tener, mientras Lucas le enviaba su mensaje número 200 del día, preguntándole qué estaba haciendo y si ya lo extrañaba. El silencio por parte de ella se sentía mejor que cualquier respuesta. Mi teléfono vibró alrededor de las 9 de la noche de un miércoles con el nombre de Carla parpadeando en la pantalla. El mensaje decía que Lucas se había aparecido en su departamento sin avisar, cargando bolsas de mandado y ollas porque quería cocinarle una cena romántica. Escribió que no sabía cómo hacer que se fuera sin parecer malagradecida, ya que él se había tomado tantas molestias, y me pedía por favor un consejo sobre qué decirle. Sonreí a mi teléfono y le escribí que sonaba increíblemente romántico y devoto, que la mayoría de las mujeres matarían por un hombre que las priorizara así, y que realmente debería apreciar a alguien que se preocupara lo suficiente como para sorprenderla de esa manera. Añadí que tal vez ella simplemente no estaba acostumbrada a la atención real después de todas sus malas relaciones. Ella respondió con 3 puntos como si estuviera escribiendo. Luego desaparecieron y no supe más de ella esa noche. Daniel entró a la sala y me encontró actualizando el Instagram de Carla por 5ª vez en 10 minutos. Se detuvo en la puerta y me miró fijamente por un largo momento antes de preguntar qué estaba haciendo. Apagué mi teléfono rápido y dije que solo estaba checando a mi amiga para asegurarme de que estuviera bien. Su expresión se mantuvo plana y escéptica de una manera que hizo que se me revolviera el estómago. No dijo nada más, solo sacudió la cabeza ligeramente y regresó a la cocina, pero podía sentir su decepción flotando en el aire como humo. Me dije a mí misma que él no entendía lo que Carla había intentado hacernos, pero la mirada en su rostro se quedó conmigo durante horas. 2 semanas después de la situación con Lucas, Carla finalmente intentó terminarlo. Me envió un mensaje esa mañana diciendo que iba a romper con él en el almuerzo porque las cosas iban demasiado rápido y necesitaba espacio. Le envié un pulgar arriba, y seguí con mi día en el hospital. Alrededor de las 2 de la tarde, mi teléfono explotó con mensajes de Carla diciendo que Lucas se había presentado en su trabajo en lugar de encontrarse en el restaurante y estaba llorando en la recepción, diciendo que ella era lo único bueno en su vida. Dijo que sus compañeros de trabajo estaban viendo todo el espectáculo y ella quedaba como una persona terrible. El siguiente mensaje decía que había aceptado darle otra oportunidad porque él había hecho tal escena y no podía simplemente botarlo frente a todos. Leí los mensajes 2 veces y sentí una cálida satisfacción expandirse por mi pecho. Planeé una noche de juegos para ese sábado e invité a todos excepto a Carla. Raquel vino con su nuevo novio, el compañero de trabajo de Daniel trajo a su esposa y preparamos juegos de mesa y botanas como solíamos hacer. Me aseguré de tomar muchas fotos de todos riendo y divirtiéndose, publicándolas durante toda la noche con descripciones sobre cuánto amaba a mis increíbles amigos. Raquel me llevó aparte en la cocina, y dijo que se sentía mala onda dejar a Carla fuera cuando claramente la estaba pasando mal. Le dije a Raquel que Carla había estado demasiado ocupada con Lucas de todos modos, y además ella había tomado sus decisiones cuando decidió faltarle el respeto a mi matrimonio. Raquel parecía incómoda, pero no insistió más. Carla me escribió el lunes por la mañana diciendo que Lucas había empezado a llevarla y traerla del trabajo para que pudieran pasar más tiempo juntos. Dijo que ya no podía poner excusas sobre estar cansada o tener que hacer mandados porque él estaba ahí esperando en el estacionamiento cada santo día. Su mensaje terminaba con las palabras de que sentía que no podía respirar. Esperé 1 hora antes de responder, luego envié un mensaje largo sobre cómo las relaciones requieren compromiso, y tal vez ella simplemente no estaba acostumbrada a que alguien fuera tan atento después de todos sus ex informales. Escribí que debería tratar de apreciar tener a alguien que realmente quería estar cerca de ella en lugar de alejar algo bueno. Me dejó en visto. El mejor amigo de Daniel, Beto, vino el jueves por la noche a ver deportes y tomar unas cervezas. Se sentaron en la sala mientras yo me bañaba y escuché sus voces a través de la puerta del baño cuando cerré la llave. Beto le preguntaba a Daniel si todo estaba bien conmigo porque me notaba diferente últimamente, más enfocada en los problemas de otras personas que en mi propia vida. La voz de Daniel se puso baja y seria al admitir que estaba preocupado por lo obsesionada que me había vuelto con toda la situación de Carla. Dijo que no estaba actuando como yo misma y no sabía cómo sacar el tema sin empezar una pelea. Me quedé congelada con la toalla envuelta alrededor de mí, escuchando a mi esposo decirle a su mejor amigo que estaba preocupado por la persona en la que me estaba convirtiendo. El viernes por la tarde, Carla me llamó en lugar de enviar mensajes. Su voz estaba temblorosa y cargada de llanto mientras me contaba que Lucas había revisado su teléfono la noche anterior y se había molestado porque ella tenía guardados números de compañeros de trabajo, hombres. Dijo que él le había preguntado por qué necesitaba hablar con otros hombres cuando lo tenía a él y la había hecho explicar cada contacto en su teléfono. Podía escuchar el miedo bajo sus palabras, la forma en que me preguntaba si esto eran cosas normales de una relación o si debería estar preocupada. Una parte de mí sabía que debía decirle que huyera, pero la otra parte recordaba a ella sentada en las piernas de Daniel en mi cena de cumpleaños. Le dije que Lucas probablemente solo era inseguro por relaciones pasadas y que debía tenerle paciencia mientras aprendía a confiar en ella. Me agradeció en voz baja y colgó. Me sentí satisfecha. Mi compañera de trabajo, Fernández, me atrapó en la sala de descanso el lunes y mencionó que nos había visto a Daniel y a mí en ese restaurante italiano del centro el sábado por la noche. Preguntó si había sido raro toparnos con Carla y Lucas allí, ya que habían estado sentados a unas pocas mesas de distancia.
Sentí que mi cara se calentaba al darme cuenta de que Daniel definitivamente había notado dónde estábamos cenando. Probablemente había deducido que elegí ese restaurante específico porque sabía que Carla y Lucas estarían allí. Fernández siguió hablando de lo lindos que nos veíamos Daniel y yo juntos en comparación con lo tensa que parecía la mesa de Carla, y murmuré algo sobre tener que volver al trabajo. Daniel no dijo nada al respecto esa noche, pero me miraba diferente, como si estuviera tratando de descifrar quién era yo realmente. A las 3 semanas de salir con Lucas, Carla me envió una captura de pantalla de un mensaje de él diciendo que la amaba. Escribió que cuando ella no se lo dijo de vuelta de inmediato, él se había puesto muy callado y raro durante los últimos días. Preguntó si estaba siendo irrazonable por no sentir lo mismo todavía, si algo estaba mal con ella por no saberlo después de tan poco tiempo. Podría haberle dicho que 3 semanas era demasiado rápido y que la reacción de él era manipuladora, pero en lugar de eso escribí que algunas personas simplemente lo saben más rápido que otras, y tal vez ella debería pensar por qué tenía tanto miedo al compromiso. Agregé que después de todas sus relaciones fallidas, tal vez sus instintos sobre el amor no eran tan confiables de todos modos. No respondió durante horas, y cuando finalmente lo hizo fue solo un simple ok. Ese martes por la noche, Daniel hizo espagueti con su salsa casera y comimos en la mesa de la cocina como siempre. Me preguntó sobre mi turno en el hospital, y le conté sobre el paciente de la habitación 304 que seguía arrancándose el suero. Recogimos los platos juntos y yo estaba enjuagando cuando Daniel cerró la llave del agua y se quedó allí mirándome. Dijo que necesitábamos hablar sobre Carla y lo que yo había estado haciendo. Sentí que el estómago se me iba al suelo, pero mantuve mi cara inexpresiva y dije que no sabía a qué se refería. Daniel apretó la mandíbula y dijo que me había estado observando durante semanas, viéndome publicar constantemente sobre nosotros, viéndome revisar mi teléfono cada 5 minutos para ver si Carla había respondido, viéndome planear cosas específicamente para hacerla sentir mal. Dijo que esto no era propio de mí y que se sentía incómodo con lo lejos que estaba llevando todo. Dejé el plato y me giré para enfrentarlo completamente, sintiendo cómo me subía el calor al pecho. Le dije que Carla se merecía todo lo que le estaba pasando después de lo que había intentado hacerle a nuestro matrimonio, después de que se sentó en sus piernas en mi cena de cumpleaños y me dijo que los hombres casados necesitaban saber qué había allá afuera. La cara de Daniel no cambió y dijo que eso no hacía que estuviera bien que yo me convirtiera en alguien que lastima a la gente deliberadamente. Dijo que cuando se casó conmigo, se casó con alguien amable y genuina, no con alguien que manipulaba situaciones para causar dolor. La forma en que me miró hizo que algo frío se asentara en mis entrañas porque podía ver que él estaba viendo a una extraña parada en nuestra cocina. No le escribí a Carla durante 2 días después de eso y ella tampoco me escribió a mí. El miércoles le envié un meme gracioso sobre malos pacientes de hospital y me dejó en visto. El jueves por la mañana le envié una foto de un vestido que estaba pensando comprar y le pedí su opinión. La confirmación de lectura mostró que lo había visto, pero no llegó ninguna respuesta. Para el jueves por la noche estaba revisando mi teléfono cada 10 minutos, scrolleando hacia atrás en nuestro historial de mensajes para ver si me había perdido de algo. No se suponía que funcionara así. Se suponía que ella debía estar miserable y buscándome, no ignorándome por completo. El viernes por la tarde mi teléfono finalmente vibró con su nombre y lo agarré tan rápido que casi se me cae. Su mensaje decía que Lucas necesitaba mucha de su atención en este momento y que se pondría al día conmigo luego, tal vez la próxima semana. Me quedé mirando esas palabras sintiendo pánico en lugar de victoria porque estaba perdiendo el control de toda la situación. El sábado por la mañana conduje hasta el departamento de Carla sin llamar primero. Toqué 3 veces antes de que abriera la puerta y cuando lo hizo apenas la reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras oscuras bajo los ojos y el cabello recogido en un chongo desordenado. Parecía sorprendida de verme, pero se hizo a un lado para dejarme entrar. Lucas estaba sentado en su sofá con los brazos extendidos sobre los cojines del respaldo como si fuera el dueño del lugar. Me miró pero no sonrió ni saludó. Solo volvió su atención a la televisión. Carla señaló hacia la otra silla y me senté, tratando de hacer contacto visual con ella. Le pregunté cómo estaba y abrió la boca para responder, pero Lucas intervino diciendo que estaban genial, pasando mucho tiempo de calidad juntos. La sonrisa de Carla parecía forzada y noté cómo mantenía su cuerpo angulado hacia Lucas como si estuviera monitoreando sus reacciones. Traté de preguntar sobre su trabajo, y Lucas interrumpió de nuevo para decir que ella había estado muy ocupada últimamente, que por eso no había estado respondiendo a la gente. La forma en que dijo gente dejó claro que se refería a mí específicamente. Cada vez que Carla empezaba a hablar, Lucas añadía algo, la corregía o terminaba su frase. Vi este patrón repetirse 4 veces en 10 minutos y me di cuenta de que el monstruo que había creado era mucho peor de lo que había pretendido. Carla se levantó y preguntó si quería un poco de agua. Dije que sí, aunque no tenía sed porque quería ver si iba a la cocina sola. Lo hizo y Lucas inmediatamente se levantó para seguirla. Escuché sus voces en la otra habitación y el tono de Lucas era tenso y controlado. Estaba preguntando quién era yo y por qué estaba realmente ahí. La voz de Carla sonaba nerviosa mientras explicaba que yo era su mejor amiga de la escuela de enfermería. Lucas dijo que pensaba que él era su mejor amigo ahora. La forma en que lo dijo hizo que me recorrieran escalofríos por la espalda porque había posesión en esas palabras, no afecto. Carla trató de reírse diciendo que la gente podía tener múltiples amigos,
Pero Lucas siguió presionando, preguntando por qué necesitaba a otros amigos cuando lo tenía a él. La escuché decir algo sobre que las amistades femeninas eran diferentes y Lucas se quedó callado de una manera que se sentía peligrosa. Regresaron a la sala y Carla me dio el agua con las manos temblando. Me quedé 15 minutos más viendo a Lucas tocarle el brazo, el hombro y la rodilla, viendo cómo ella se estremecía ligeramente cada vez pero mantenía una sonrisa pegada en la cara. Cuando dije que tenía que irme, Lucas no se levantó ni se despidió, solo mantuvo los ojos en la televisión como si yo ya hubiera dejado de existir. Me senté en mi auto en el estacionamiento de Carla por 20 minutos con las manos aferradas al volante. Mi corazón latía con fuerza y me sentía genuinamente asustada por su seguridad en lugar de arrogantemente satisfecha por mi venganza. El comportamiento de Lucas había cruzado la línea de molesto a controlador y yo había puesto todo esto en movimiento diciéndole que a Carla le gustaban los tipos posesivos. Le había pintado un blanco en la espalda y le había dado a él las municiones. La forma en que la siguió a la cocina, la forma en que monitoreaba cada palabra que ella decía, la forma en que hablaba de ser su mejor amigo como si estuviera reemplazando a todos los demás en su vida. Esto ya no era solo ser intenso, esto era peligroso. Encendí mi auto y conduje a casa con el estómago revuelto porque quería que Carla sufriera. Pero no así. No con alguien que podría lastimarla de verdad. Daniel estaba leyendo en la cama cuando llegué a casa alrededor de la medianoche. Me paré en la puerta mirando la pantalla de mi teléfono mostrando el último mensaje de Carla. Daniel bajó su libro y preguntó qué pasaba. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Le dije que había manipulado a Lucas para que persiguiera a Carla diciéndole que a ella le gustaban los tipos posesivos. Le dije que había animado a Carla a perseguir a Lucas diciéndole que era tímido. Le dije que había armado todo como venganza y ahora estaba preocupada de que Lucas pudiera ser realmente peligroso. La cara de Daniel pasó por 3 expresiones distintas. Primero shock con los ojos muy abiertos, luego decepción con la boca curvándose hacia abajo, luego enojo con la mandíbula apretada fuertemente. No dijo nada por un largo momento y luego se levantó y pasó junto a mí hacia el pasillo. Escuché la puerta del cuarto de huéspedes cerrarse y el seguro hacer clic. La luz de la mañana entró por la ventana de la recámara y yo no había dormido nada. Encontré a Daniel en la cocina haciendo café y no me miró cuando entré. Me serví una taza y esperé. Finalmente habló y dijo que necesitaba arreglar lo que había hecho antes de que alguien saliera lastimado. Dijo que no estaba seguro de poder mirarme de la misma manera después de saber qué tan lejos había llevado esta venganza. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cosa que Carla hubiera dicho porque la opinión de Daniel era la que realmente me importaba. Dijo que la mujer con la que se casó no habría puesto deliberadamente a alguien en peligro sin importar lo que hubieran hecho. Me preguntó cuándo me había convertido en alguien que causaba daño en lugar de prevenirlo. Traté de explicar que solo quería que Carla se sintiera incómoda, que entendiera lo que era lidiar con atención no deseada, pero Daniel sacudió la cabeza. Dijo que las intenciones no importaban cuando el resultado era alguien atrapado con una persona controladora. Se fue al trabajo sin darme un beso de despedida. Llamé al Departamento de Recursos Humanos del trabajo de Lucas desde mi celular con mi número oculto. Una mujer contestó y dijo que su nombre era Laura Fernández, y preguntó cómo podía ayudar. Describí patrones de comportamiento preocupantes sin usar el nombre de Carla. Dije que un empleado había estado exhibiendo un comportamiento obsesivo hacia alguien con quien estaba saliendo, apareciendo en su lugar de trabajo repetidamente, enviando cientos de mensajes diarios, siguiéndola a otras habitaciones. Laura pidió el nombre del empleado y le di el nombre completo de Lucas y su departamento. Ella dijo que investigarían y preguntó si quería dejar mi información de contacto. Dije que no y colgué. Sabía que no era suficiente para separarlos realmente, ya que estaban saliendo fuera del trabajo y Recursos Humanos no podía controlar lo que pasaba en sus vidas personales. Mi teléfono vibró el martes por la tarde con una foto de Carla. La imagen mostraba un arreglo floral masivo en su escritorio en el trabajo. Rosas, lirios y orquídeas arreglados en un florero costoso. La tarjeta era visible en la foto y se leía: "No puedo imaginar la vida sin ti", y la letra de Lucas. Debajo de la foto, Carla había escrito que tenía miedo de romper con él ahora. Miré esas palabras sintiendo todo el peso de lo que había hecho. Esto ya no era una inconveniencia. Esto era miedo real. Había querido venganza y la obtuve, pero el costo era ver a mi mejor amiga desde la escuela de enfermería quedar atrapada con alguien a quien yo deliberadamente apunté hacia ella. El jueves por la mañana le escribí a Carla pidiéndole vernos para un café sin decirle a Lucas. Ella aceptó y nos vimos en el lugar cerca del hospital donde solíamos ir después de nuestros turnos. Se veía aún más cansada que el sábado y sus manos temblaban ligeramente cuando levantó su taza. Le pregunté directamente cómo iban las cosas con Lucas. Ella miró fijamente su café y admitió que había estado tratando de terminar las cosas durante semanas, pero él siempre la convencía de no hacerlo o la hacía sentir culpable. Dijo que cada vez que mencionaba terminar, él lloraba y decía que ella era lo único bueno en su vida. Dijo que él había empezado a hablar de mudarse juntos y conocer a las familias de cada uno, y ella no sabía cómo hacer que parara. Me miró con ojos desesperados y preguntó cómo había llegado hasta aquí, cómo había terminado atrapada con alguien después de solo unas pocas semanas de salir. Quería decirle la verdad sobre mi papel, pero las palabras se atoraron en mi garganta porque decirlas en voz alta significaría admitir en lo que me había convertido. Me senté allí congelada, incapaz de formar las palabras que le dirían cómo había destruido su vida a propósito.
Daniel llegó a casa del trabajo esa tarde y me encontró todavía en la mesa de la cocina mirando mi teléfono. Preguntó qué pasaba y le mostré el mensaje de Carla sobre tener miedo de Lucas. Su cara se puso dura de una manera que nunca había visto antes y se sentó frente a mí. Necesitamos arreglar esto ahora mismo, dijo. No mañana ni la próxima semana, sino esta noche. Sacó su laptop y empezó a buscar recursos sobre cómo dejar relaciones controladoras mientras yo me sentaba allí sintiéndome como la peor persona del mundo. Encontramos sitios web sobre planes de seguridad y organizaciones que ayudaban a personas a escapar de situaciones insalubres. Daniel hizo una lista de pasos que Carla necesitaría tomar y me pidió que la llamara en ese momento. Marqué su número con manos temblorosas y le pregunté si podía venir sin decirle a Lucas a dónde iba. Llegó 20 minutos después mirando por encima del hombro mientras caminaba por nuestra entrada. Daniel hizo café mientras yo trataba de descifrar cómo empezar esta conversación. Carla se sentó en nuestro sofá rascándose las uñas y dijo que Lucas le había estado escribiendo cada 5 minutos preguntando dónde estaba. Daniel trajo el café y se sentó en el sillón frente a nosotras en lugar de junto a mí como solía hacer. Respiré hondo y le dije a Carla que necesitaba confesarle algo terrible. Las palabras salieron de golpe sobre cómo la había emparejado con Lucas a propósito. Cómo le había dicho a él que a ella le gustaban los tipos posesivos. Cómo la había animado a perseguirlo cuando él era realmente peligroso. Su cara pasó por tantas expresiones que no pude seguirlas todas. Confusión primero, luego entendimiento, luego esta mirada de traición total que me hizo querer desaparecer. Preguntó por qué le haría eso después de todo lo que habíamos pasado juntas. Admití que quería venganza por lo que había hecho con Daniel, por el contacto físico, los mensajes y por sentarse en sus piernas. Ella se recargó contra los cojines del sofá y soltó una risa, un sonido amargo que no era realmente una risa. Al menos ahora sé que ambas somos capaces de lastimarnos mutuamente, dijo. Y había algo casi de alivio en su voz, como si hubiera estado esperando a que yo demostrara que era igual de mala. Daniel se aclaró la garganta y dijo que podíamos lidiar con la culpa después. Pero ahora mismo necesitábamos alejar a Carla de Lucas de manera segura. Le mostró los recursos que habíamos encontrado y explicó que romper con alguien como Lucas requería un plan. Carla miró la pantalla de la laptop y empezó a llorar. Lágrimas reales que hicieron que su rímel corriera por sus mejillas. Dijo que no sabía cómo salir porque Lucas siempre sabía dónde estaba y qué estaba haciendo. Daniel sugirió que contactáramos a una terapeuta que trabajaba con personas saliendo de relaciones controladoras. Había encontrado a alguien llamada Miriam Holt, que tenía buenas reseñas y se especializaba en esta situación exacta. Carla aceptó llamarla a la mañana siguiente y Daniel se ofreció a ir con ella a la primera cita si quería. Me sentí como una observadora en mi propia sala viendo a mi esposo ser la persona que yo debería haber sido. Al día siguiente, Carla se reunió con Miriam y regresó a nuestra casa después para contarnos qué pasó. Miriam la había tomado en serio de inmediato y empezó a trabajar en un plan de seguridad. Vería a Carla 2 veces por semana y la ayudaría a prepararse para la ruptura. El plan incluía tener gente presente cuando sucediera, bloquear toda la información de contacto de Lucas inmediatamente después, y documentar todo en caso de que necesitara una orden de restricción. Carla se veía asustada pero también determinada de una manera que no había visto desde la escuela de enfermería cuando estudiábamos para nuestros exámenes profesionales juntas. Durante las siguientes 2 semanas, Miriam ayudó a Carla a practicar lo que diría y prepararse para las probables reacciones de Lucas. Daniel y yo acordamos estar en una mesa cercana durante la ruptura por seguridad. Carla eligió un restaurante muy concurrido en el centro donde hubiera muchos testigos. La noche llegó más rápido de lo que quería. Llegamos temprano y nos sentamos en una mesa donde podíamos ver el lugar de Carla, pero no éramos obvios. Lucas llegó primero y lo vi revisar su teléfono repetidamente mientras esperaba. Carla entró 10 minutos después y podía ver sus manos temblando desde el otro lado del restaurante. Pidieron bebidas y Carla empezó a hablar. No podía escuchar las palabras, pero podía ver la cara de Lucas cambiar de confundido a molesto a enojado. Su voz se volvió más fuerte y la gente en las mesas cercanas empezó a voltear. Carla se levantó para irse y Lucas le agarró la muñeca. Daniel estaba fuera de su asiento antes de que yo pudiera moverme. Caminó hacia allá y le dijo a Lucas que soltara el brazo de Carla. Lucas la soltó pero empezó a llorar con unos sollozos ruidosos que hicieron que todos se quedaran mirando. Estaba diciendo cosas sobre cómo Carla era su vida entera y no podía vivir sin ella. El gerente del restaurante se acercó y preguntó si todo estaba bien. Carla dijo que se iba y que Lucas necesitaba mantenerse alejado de ella. Lucas trató de seguirla hacia afuera y el gerente bloqueó su camino mientras llamaba a otros miembros del personal. Terminaron teniendo que escoltar físicamente a Lucas hacia afuera por la entrada de la cocina mientras gritaba el nombre de Carla. Llevamos a Carla de regreso a nuestra casa donde se sentó en el sofá temblando y llorando. Lo había hecho pero se veía rota por la experiencia. A la mañana siguiente Lucas empezó a enviar mensajes desde números diferentes. Carla bloqueaba cada uno en cuanto aparecían pero seguían llegando. Envió correos electrónicos e intentó contactarla a través de redes sociales e incluso creó cuentas falsas para evadir sus bloqueos. Miriam le dijo que guardara todo y documentara cada intento de contacto. Lucas apareció en el trabajo de Carla 3 días después con flores y una carta. Su jefe tuvo que amenazar con llamar a la policía antes de que se fuera. Miriam ayudó a Carla a solicitar una orden de restricción y fuimos con ella al juzgado.
El proceso legal tomó semanas de papeleo y espera para las fechas de la corte. Lucas impugnó la orden y Carla tuvo que pararse frente a un juez y explicar por qué le tenía miedo. Llevó todos los mensajes, correos y visitas documentadas. El juez otorgó la orden temporal y fijó una fecha de audiencia para la permanente. Lucas violó la orden 2 veces antes de la audiencia, una apareciendo en el edificio de departamentos de Carla y una enviando una carta a través de un amigo. Cada violación se añadió al expediente del caso. El día de la audiencia final llegó y Carla estaba tan nerviosa que vomitó en el baño del juzgado. Daniel y yo nos sentamos detrás de ella en la sala del tribunal mientras testificaba sobre el comportamiento de Lucas. El abogado de Lucas trató de hacerlo sonar como que ella lo había ilusionado y luego cambiado de opinión. El juez lo cortó y dijo que la evidencia era clara. La orden de restricción permanente fue aprobada. Carla salió del juzgado y empezó a llorar de nuevo, pero esta vez de alivio. Pasaron 2 meses antes de que Carla y yo nos reuniéramos para un café en el lugar cerca del hospital donde solíamos ir después de nuestros turnos. Nos sentamos una frente a la otra y ambas parecíamos cuidadosas con nuestras palabras. Ella preguntó cómo estaban las cosas con Daniel y dije que estábamos trabajando en ello. Le pregunté cómo iba su terapia y dijo que Miriam la estaba ayudando a entender por qué había sido vulnerable ante Lucas en primer lugar. La conversación se sentía rígida e incómoda, como si fuéramos extrañas tratando de ser educadas. Carla finalmente dijo que no sabía si podíamos ser amigas de la forma en que solíamos serlo. Estuve de acuerdo y dije que tal vez podíamos ser algo diferente eventualmente, pero ambas necesitábamos tiempo. Ella asintió, y nos sentamos en silencio por un rato. Antes de irse me dijo que sentía mucho lo que había hecho con Daniel y que entendía por qué yo había estado enojada. Le dije que lamentaba haberla emparejado con Lucas, y que nunca me perdonaría por ponerla en peligro. Nos abrazamos brevemente y se sintió como decirle adiós a alguien que solía conocer. Daniel y yo empezamos terapia de pareja la semana siguiente. Nuestro terapeuta nos preguntó a ambos por qué estábamos ahí y tuve que admitir lo que le había hecho a Carla. Daniel le dijo al terapeuta que estaba luchando con verme como la persona que amaba, y al mismo tiempo como alguien que podía causar daño deliberadamente. El terapeuta nos ayudó a hablar sobre lo que mi venganza había revelado sobre mi carácter. Daniel dijo que siempre había pensado en mí como alguien que ayudaba a la gente porque era enfermera y eso es lo que hacen las enfermeras. Descubrir que podía ser manipuladora y cruel había sacudido cómo me veía. Traté de explicar que me había sentido traicionada y quería que Carla sufriera de la forma en que me había lastimado a mí. El terapeuta preguntó si obtener venganza me había hecho sentir mejor. Admití que no y que de hecho me sentía peor que antes. Fuimos a terapia cada semana y lentamente Daniel empezó a confiar en mí de nuevo, pero no era la misma confianza fácil que teníamos antes. 6 meses después, Carla y yo nos mensajeamos ocasionalmente sobre cosas superficiales como el trabajo y el clima. Nos vemos para tomar café cada pocas semanas y hablamos de temas seguros. Ambas somos personas diferentes a las que éramos hace un año. Ella es más cuidadosa sobre en quién confía y yo soy más consciente de lo que soy capaz de hacer cuando me siento amenazada. Daniel y yo estamos reconstruyendo nuestro matrimonio a través de la terapia, pero a veces lo cacho mirándome con preguntas en los ojos que no solían estar ahí. Me ha preguntado cosas como si realmente quise decir algo que dije o si lo estoy manipulando. Cada vez que pregunta se siente como una pequeña cortada porque sé que me gané su duda. Quería venganza contra Carla por tratar de tomar lo que era mío y la obtuve. Ella quedó atrapada con alguien peligroso, asustada y arrepentida por lo que había hecho. Pero la victoria no se sintió como ganar. Se sintió como si hubiera probado que soy exactamente el tipo de persona por la que estaba enojada con ella. Alguien que lastimaría a su amiga para obtener lo que quería. Alguien que valoraba más tener la razón que ser buena persona. Protegí mi matrimonio, pero lo dañé en el proceso porque Daniel ahora sabe de lo que soy capaz cuando me siento traicionada. Carla y yo probablemente nunca volveremos a ser amigas cercanas y esa es una pérdida que tendré que cargar. Obtuve mi venganza y probé que ella no podía quitarme a mi esposo. Pero el costo fue convertirme en alguien a quien no reconozco cuando me miro en el espejo.